Turning now to the Voy book ahora of the prophet al libro del Isaiah, profeta Isaías, chapter 1. capítulo 1, versículo 2. Isaías 1, versículo 2. Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Nuestro tema esta noche es la caída del ser humano. Y puede parecer un tema negativo, la caída del ser humano, o la corrupción o depravación humana. Esta gran doctrina de la depravación o corrupción humana, ¿qué tema? Y sí, uno podría pensar que es negativo, pero es un tema vital. Sin entendimiento de la caída, sin entender la depravación o corrupción del corazón humano, no podemos saber absolutamente nada respecto del amor perdonador de Dios. No sentiríamos la necesidad del perdón de Dios si nosotros no entendiéramos el estado de la naturaleza humana y el estado de nuestro propio corazón. Si es así, si no entendemos, nunca podemos buscar verdaderamente el perdón de Dios en los términos que Él ha establecido. Nunca podríamos depender de Él. Nunca podríamos tener hambre y sed de la salvación, sed del perdón. Si nosotros no entendemos la caída del ser humano, que es el fundamento de todo en la redención, y la depravación o corrupción del ser humano, pues entonces no podríamos avanzar en absoluto. La caída del ser humano. Una caída en desorden. La maldición de Dios sobre el ser humano como castigo por su caída. Bueno, la depravación o corrupción humana era el entendimiento prevaleciente de la naturaleza humana durante siglos. Desde luego que la Biblia la enseña de principio a fin. Y el Nuevo Testamento lo explica todo muy bien. Jesucristo, el Hijo de Dios, lo explica bastante. Y a gran detalle el apóstol Pablo lo explica también en su epístola a los Romanos. Todo el mundo en tiempos de antaño, en la iglesia de Jesucristo, entendía la depravación o corrupción del corazón humano. Y esto lo declaraban los padres de la iglesia. Por ejemplo, la obra de Agustino al respecto del pecado se mantuvo firme durante generaciones, nunca fue cuestionada. Las grandes mentes, los grandes filósofos a través de los siglos nunca cuestionaron esta obra hasta comparativamente tiempos recientes, tiempos más modernos, cuando de repente el ataque comenzó al respecto de la noción de la depravación humana. Y ahora, en nuestra sociedad occidental de hoy en día, la noción de la depravación es aborrecida. ¿Cómo es que sobrevivió por tanto tiempo? Incluso en el mundo secular, incluso con aquellas personas que no adoraban a Dios, que no se describían a sí mismos como creyentes. Los cristianos, eh, los cristianos aceptaban estas doctrinas y otras personas también. ¿Y cómo es que esta doctrina se mantuvo durante tanto tiempo y fue aceptada por creyentes y no creyentes? Pues porque es obvio que el ser humano es corrupto, depravado. Es obvio que el corazón humano está corrupto, está depravado. Y entonces tenemos un término en teología que se llama depravación total, lo cual no significa, claro, que toda persona es 100% corrupto, sino que significa que toda área de nuestro ser está sucia, infectada, contaminada con el pecado. Podemos hacer buenas obras, buenos pensamientos, tener buenas intenciones y Dios se encarga de ello y podemos amar, por ejemplo. En la experiencia humana vemos que hay amor en el corazón humano, pero cada área de nuestro ser está infectada y cada buena cosa está sucia con algo malo. Es un estado lamentable. Y bueno, escuchamos al respecto de la teoría de verdad, que desde luego está basada en la Biblia, y de la Biblia viene la teoría de la verdad. Es decir, que la verdad
es verificada por la realidad, que la verdad es respaldada y confirmada en la realidad. Y debido a esta teoría de la verdad y el hecho de que la mayoría de las personas solían creer que la verdad correspondería con los hechos y la situación verdadera y presente, y cuando las personas miraban a su alrededor, miraban la corrupción, la depravación del corazón humano. Y lo vemos en la historia. ¿Y qué es la historia si no es la historia de la caída del hombre y su corrupción, depravación continua? Ese es el tema más primordial en toda la raza humana. Vemos de forma internacional cómo se comportan las personas y lo vemos en un país en específico y hay problemas de pecado del corazón humano y esto se manifiesta en todas las partes, incluso en nosotros. Deja de lado todo y mírate a ti mismo. ¿Qué soy yo? ¿Qué somos? Somos pecadores. Estamos corrompidos en toda área de nuestro ser. ¿Cómo Dios puede lidiar conmigo? ¿Cómo puede tener tratos conmigo? Pues voy a ver cómo esta depravación la explica la palabra de Dios, incluso este pasaje, Isaías capítulo 1 versículo 2. Y primero que nada, vemos cómo el ser humano es irrazonable en contra de Dios. Dios nos mira. ¿Y qué es lo que ve cuando nos mira? Pues Él ve que somos seres irrazonables. Y voy a explicar por qué. Oíd cielos y escuchad tu tierra. ¿Qué palabras tan extrañas son estas? Isaías habla inspirado por Dios. Él ha descrito esto como una visión y es Dios el que habla a través de él. Y Dios dice, escucha, sol, estrellas, luna, cosas que no tienen vida, que no tienen voz, que no tienen mente. Y aquí Dios se dirige a todas estas cosas como si tuvieran una voz y como si tuvieran una mente y un punto de vista. Y también le habla a la tierra, oh tierra, las rocas, los valles. Y la idea que se tiene aquí en este vocabulario extraño es la siguiente, que si pudieran hablar y si pudieran pensar, incluso estas rocas sin vida testificarían al respecto de cómo la raza humana no es razonable. La actitud que tiene en contra de Dios no es razonable. Todo lo que podamos mirar, si pudiera hablar, estaría de acuerdo en este punto. El hombre es completamente irrazonable en contra de Dios. Escucha, dice aquí, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Habla Jehová. Aquí tenemos las iniciales divinas celestiales que indican en el original el único Dios vivo y verdadero que por completo existe en sí mismo, que no necesita ninguna energía o provisión de fuera de sí mismo, que vive de la eternidad hasta la eternidad, desde el principio hasta el siglo, y es la fuente de toda vida, toda energía y poder. Dice, porque el Señor ha hablado. Y aquí tenemos las razones. Vemos aquí cómo el ser humano es irrazonable. Y el hebreo dice aquí, he criado, crié hijos. Y dice la traducción, he criado, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Dice, le di a la raza humana todo. La aparté, la hice muy, muy alta por encima de los animales. Le he dado la capacidad de la razón, le he dado un alma a los seres humanos, una conciencia, le he dado creatividad, le he dado idioma y todo tipo de cosas le he dado a la raza humana. Le he dado una conciencia clara de su alrededor y de ellos mismos y una vida inteligente, tantos privilegios, tantos dones, tantas capacidades. Y aún así me tratan, dice el Señor. Se han apartado de mí, se han rebelado en contra de mí. Han dicho que no quieren nada conmigo, que quieren ser independientes de mí, que querían vivir y comportarse y pensar como si no existiera un Dios y como si no hubieran sido creados, como si no me debieran nada, como si no me debieran homenaje, ni acción de gracias, ni amor, ni tuvieran que explorarme, ni preguntar por mí, ni servirme, ni tener hambre de mí, nada. Son irrazonables, la raza humana es irrazonable.
Han recibido tanto de mí y sin embargo se apartan de mí. Y dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Eso es lo primero que Dios dice. Cómo la raza humana no es razonable. Y en el versículo 3, como dice aquí, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Incluso los animales domésticos saben lo que es bueno para ellos. Conocen a sus dueños y a los que les alimentan, los que suplen las cosas que necesitan. Dice, pero Israel, utilizando ese nombre glorioso y noble de las personas, Israel, esta nación que había recibido tanta instrucción, había visto tantos milagros y había visto y recibido tantas demostraciones del poder de Dios y su amabilidad. Dice, Israel no entiende. Y aquí tenemos la queja de Dios, si tú quieres, en contra de nosotros. Mi pueblo no tiene conocimiento. No pensaban, no querían reflexionar, no querían considerar. Y ese es nuestro problema, queridos amigos. Estamos lejos de Dios, queremos ser independientes de Él por naturaleza hasta que somos salvos y no queremos pensar, no queremos reflexionar. En absoluto queremos esto. Y versículo 4. Oh gente pecadora, ay nación pecadora, dice la Biblia de las Américas. Como dice aquí, oh, ay, refleja el hebreo, la palabra hebrea que lamenta algo, un gran dolor, una gran tristeza. Y esto es un sentimiento que Dios tiene. Oh, gente pecadora, ay, nación pecadora. Pecadora significa aquellos que no llegan a los estándares. Esa es la naturaleza del problema. Un pueblo cargado de maldad. Y la palabra que se traduce aquí maldad o iniquidad en el hebreo significa lo torcido. Trata respecto de perversiones. Un pueblo cargado de perversiones, de iniquidad. Sí, y nosotros reservamos esa palabra perversión para ciertos pecados extremos sexuales, actos sexuales extremos. Pero todos estamos pervertidos en muchas formas, me explico. Es decir, nosotros pecamos sin que nos importe muchas veces. Hay mentiras que salen de nuestra boca. Hay cosas egoístas que están ahí intrínsecas en nuestro corazón. Hay orgullo en nosotros, lo cual determina tantas decisiones que tomamos, como si estuviéramos torcidos en estos modos pecaminosos. Eso es como Dios nos ve. Es un tema muy negativo, muy triste y lamentable, pero hasta que no entendamos cómo Dios nos ve, nosotros no vendremos a buscar la misericordia de Dios ni el perdón de Dios y una nueva vida. No buscaremos una esperanza eterna. Dice entonces, un pueblo cargado de pecado, una simiente de malvados. Qué término tan interesante. Y esto muestra lo siguiente, que la independencia de Dios y la vida pecaminosa en este mundo por completo no es original. Es una cosa copiada y nada más. Somos unas simientes como que una generación la pasa a la siguiente generación, algo que se transmite de una generación a otra. Es algo que obtenemos de otras personas. Nosotros con voluntad lo hacemos. Nosotros somos culpables por completo porque es nuestro pecado, pero es algo que no es original. ¿Acaso no es extraordinario? Y cuando yo era joven, me acuerdo de cosas. Y queríamos, por ejemplo, ignorar la fe cristiana, ser libres de ello. Queríamos hacer las cosas propias, seguir nuestro propio programa y pensábamos que era original, soy independiente, estoy siendo yo mismo. Pues no, dice la escritura, no es así. Tú recibiste todo esto. Simplemente sigues este patrón, este ejemplo, las tendencias. Todo lo obtienes de tus antecesores. No hay nada original al respecto de estar lejos de Dios. Todo pecado concebible ha sido ya cometido miles de veces durante generaciones. No hay nada original en tu pecado. No hay nada original en la rebelión en contra de Dios. Es una cosa en absoluto que no es original. Entonces dice aquí, generación de malignos, hijos depravados, dice aquí. Y la palabra que dice aquí depravados o corrompidos está otra vez aquí en el hebreo. Entonces dice, hijos depravados, dejaron a Jehová, se apartaron de él,
provocaron a ira al Santo de Israel. Nuestra conducta es insensata. Las cosas que se hacen en la sociedad hoy en día es terrible. Es como si levantáramos el puño en contra del cielo, los actos que se cometen, y nosotros tenemos gran denuedo en nuestro pecado. Y Dios lo ve todo. Hemos provocado a Dios, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás, se apartaron, se volvieron atrás. Todo esto es negativo, miserable. Pero podemos decir tanto al respecto de nuestra separación de Dios, nuestra depravación o corrupción. Y ahora quiero señalarles lo siguiente. Todas las áreas de nuestro ser están afectadas por esto. Y estos versículos son detallados. Mira el versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Por qué más castigados? Dice Dios a través de Isaías. Y el significado de esto es, ¿por qué tendría que castigaros? Estáis más allá de lo que es posible corregir. No importa la cantidad de disciplina que les demos, no se volverán al camino correcto. Son tan empedernidos en la rebelión en contra de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. No hay forma de corregiros. Y eso es así, queridos amigos. Por ejemplo, ve nuestra sociedad hoy en día. Piensa cómo es. Si algo pasa, por ejemplo, hace muchos años todo comenzó, por ejemplo, el problema del SIDA. Y algunas personas decían que Dios estaba en todo ello, como una advertencia, como un castigo. Tal vez lo fue o no, sí o no. Pues yo no voy a responder esto en este momento. Lo único que quiero hacer es utilizar esto para mostrar que, como quiera que sea el caso, las personas no lo tomaron como una advertencia o castigo. La sociedad se endureció y como si la gente dijera, en general, no vamos a hacer caso a esto, no vamos a considerar esa posibilidad de un castigo de Dios en absoluto. Si hay una catástrofe hoy en día, si hay un cambio inmenso en algo, si las personas pierden sus hogares y sus cosas debido al rechazo generalizado de Dios, debido a que su bendición es retirada por Dios y su mano de castigo lo vemos y lo sentimos, eso va a ser eco en la mente de alguien. No, eso es lo último que escucharíamos en las noticias. Jamás escucharíamos que eso es un juicio de Dios. Jamás escucharíamos que Dios está retirando su mano de bendición. ¿Y por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué deberíais ser castigados aún? Y es que los seres humanos estamos tan determinados a pecar a través de la vida, a apartarse de Dios, de modo que nada hace la diferencia. Ninguna advertencia vale, ninguna advertencia, ningún dolor en el seno, en el pecho. Tal vez tendría que pensar al respecto de mi alma, pero no lo hacemos, lo dejamos de lado. Y aquí se nos describe a nosotros, somos totalmente irrazonables, estamos apartados de Dios por naturaleza, por completo, estamos huyendo de Él por naturaleza. Pero mira la descripción aquí, del cuerpo aquí, en términos de una persona herida, enferma. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie, versículo 6, hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Cuando Dios nos mira a cada uno, si no somos salvos todavía, si no hemos venido a Dios, Él nos mira de forma moral, en tal desgracia, en tal estado tan terrible. No hay nada bueno, por completo enfermos. Si yo soy inconverso, y eso es así, y eso fue así al respecto de mí en el pasado, y eso es así al respecto de toda persona inconversa, cuando Dios nos mira de forma moral, completamente estamos débiles sin conversión. ¿Por qué? Porque no podemos resistir a la tentación cuando somos inconversos. No podemos controlar nuestro pecado. Si nuestro pecado de deshonestidad no podemos dejarlo. Si el problema es la suciedad moral, no puedo resistirlo. No puedo resistir mirar cosas impuras y participar en eso cuando no soy converso. Si el problema de alguien inconverso es egoísmo, pues no lo puede controlar.
participa en eso. No hay nada sano. La persona está enferma de principio a fin y débil y patéticamente mal. Así es como Dios nos ve sin la conversión. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y yo estoy herido. Tengo fracturas sin conversión. Hay problemas muy grandes sin la conversión. Porque se aman las cosas pecaminosas. Tengo heridas, llagas podridas, dice el versículo 6. Heridas que no son curadas, ni vendadas, ni cosidas, ni nada. No hay ninguna reparación que se haya hecho en este mundo. Y no hay consuelo para la conciencia. Simplemente tengo que acallarla, suprimirla, silenciarla. Así es la única forma en la que evitamos sentirnos mal al respecto del pecado. No hay esperanza para mí. Y esa es la descripción. Y voy a volver a esto porque a medida que terminamos quiero ir a otro pasaje en Isaías donde vemos casi algo invertido a esto. Una imagen invertida de esto. Y voy a mencionar primero el versículo 8. Una ilustración. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Es como si la sociedad de aquel entonces fuera representada como una mujer hermosa que en vez de estar en algún lugar a salvo, rodeada de tabiques, de paredes, pues, en una ciudad, pues más bien está en una cabaña, en una enramada en viña, o en cabaña en melonar como ciudad asolada, donde cualquier tribu merodeadora puede venir a molestarla y a lastimarla. En otras palabras, es una ilustración de cuán vulnerables somos ante el pecado, ante el juicio de Dios y también a la pérdida eterna. Este es un llamado, ¿te das cuenta? Es un llamado a que pensemos, a que consideremos el estado en el que estamos. Aquí está el llamado de Dios, queridos amigos, versículo 16. Versículo 16, donde dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. Es un llamado al arrepentimiento. Versículo 18, venid luego, venid ahora, escucha la ternura y las palabras de Dios, ven ahora, ven luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, razonemos. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Puedo ser limpio, dice la Escritura. Puedo ser perdonado. Puedo tener una conciencia limpia. Dios va a partir en pedazos mi registro de pecados. Dios va a reconciliarme con Él. Va a cambiar mi vida. Va a cambiar mi naturaleza. Va a hacerme su hijo. Va a demostrar su poder y amabilidad para conmigo. Va a responder mis oraciones. Va a enseñarme de sí mismo. Va a iluminar mi mente. Va a emanciparla. De modo que yo pueda entender grandes y eternas cosas. Dios va a hacer todas esas cosas por un pecador como yo. Y Él lo hará de forma libre. E Isaías dice algunas de las cosas que Él hará. Versículo 27, donde dice: Sión será redimida. Así es como Dios lo hará. Sión será rescatada. Nos rescatará, nos redimirá. Y quiero saber cómo, dirá alguien. ¿Cómo puede Dios perdonarme? Dios no puede perdonarme. Él no puede hacerlo. Su naturaleza no se lo permitiría. Él es demasiado santo, demasiado justo, demasiado puro, como para permitirnos pecar así nada más. Él nos tiene que castigar. Él es el Dios santo, el juez de toda la tierra. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que me puede perdonar? Pues así, dice Dios a través de Isaías: voy a redimirte, rescatarte, voy a comprarte.
voy a purgarte. ¿Qué significa esto, Señor? Significa que Él mismo vendría y Él tomaría el castigo que yo tendría que haber tomado por mi pecado. Él será mi redentor, aquel que pague por mi pecado. Él va a estar va a tomar en mi lugar mi castigo si yo creo en Él y rindo mi vida a Él y me arrepiento de mi pecado. Sión será rescatada, redimida, con juicio. Dios mismo se juzgará a sí mismo en la persona de Cristo en vez de a mí. ¿Cómo? ¿Cómo puede hacerse eso? Pues la segunda persona de la Trinidad, el eterno Hijo de Dios, quien es igual al Padre, quien es igualmente Dios, quien es igualmente eterno, quien es igualmente divino, igualmente lleno de conocimiento y poder. Él se iba a ser un humano. Ese es el mensaje cristiano. Estoy seguro que lo has escuchado antes. Pero tal vez tú eres como yo era antes. Yo escuché este mensaje durante años, cuando era un niño. En mi día, cuando yo era un joven, en la escuela donde yo iba, esto se enseñaba. Ya no se enseña esto en las escuelas como antes. Y aún así entró por un oído y me salió por el otro. Nunca verdaderamente lo entendí, nunca verdaderamente lo comprendí. Y decía, ¿qué? Que Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Esto era sorprendente para mí cuando yo lo entendí. Que Él hubiera venido y Él hubiera tomado mi lugar. Y Él fue a esa cruz del Calvario y ahí Dios el Padre puso sobre Él la culpabilidad invisible de todo mi pecado. Eso fue imputado, puesto en Él, representándome. ¿Tú entiendes la palabra imputar? Mi pecado, lo voy a explicar, porque yo confié en Cristo, mi pecado fue imputado en Él. No significa fue transferido a Él, no. Significa que las consecuencias de ello fueron pasadas a Él. Él fue tratado como si Él hubiera sido yo y como si Él hubiera cometido mi pecado. Él no fue hecho pecado, sino mi pecado no fue transferido a Él, sino que las consecuencias y el castigo fueron transferidas a Él. Él pidió que fuera así. Él dijo, Padre, castígame a mí, en vez de a Él, en vez de a ella. Y Él lo dijo a nombre de todos aquellos que serían salvos. Y entonces su perfecta y santa y justa vida fue imputada a mí, lo cual no significa que fue transferida hacia mí, de modo que yo ahora soy tan santo como Él, no. Significa que las recompensas fueron dadas a mí, como si yo mismo hubiera obrado su justicia perfecta. Mi pecado fue imputado a mi Salvador y su justicia perfecta fue imputada a mí, acreditada a mi cuenta en el banco real del cielo, por así decirlo. De modo que yo pudiera ser admitido al cielo, estuviera yo bajo las alas de Dios como si yo fuera justo. Eso es lo que significa. Ahora, queridos amigos, mi tiempo se acabó. Quiero ir rapidísimo a Isaías 53, donde se explica de forma tan maravillosa, el mismo libro de la Biblia, Isaías 53, la más grande profecía de la Biblia, que fue hecha 700 años antes de que viniera Cristo. Y voy del capítulo 1 al 6 y leo al respecto de esas heridas putrefactas que no habían sido sanadas, que no habían sido suavizadas con aceite. Y voy inmediatamente a Isaías 53, versículo 4 y 5. Escucha cómo se refleja lo que se dijo antes. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas escucha cuidadosamente, por favor, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Isaías vuelve casi al versículo 6 del capítulo 1 y refleja eso en el capítulo 53. Ese era nuestro estado, pero mira, el Mesías vendrá. Él todo lo pagará en su propio cuerpo. Él sufrirá y morirá por nuestro pecado, por nuestro estado pecaminoso, dijo Isaías en su tiempo. Queridos amigos, había un evangelista en la iglesia primitiva. Leemos al respecto de él en el libro de los Hechos. Su nombre era Felipe. Era uno de los primeros diáconos de la iglesia cristiana y muy pronto lo nombraron asistente de los apóstoles y evangelista. Y él viajaba un día, y estoy seguro que muchos de ustedes conocen esta narrativa. Y él vio a la distancia una cosa extraña, un hombre con una carreta y otros que le seguían. Obviamente era un dignatario, un hombre de gran importancia. Y ese hombre resultó ser el canciller de Etiopía. Y él se acercó a su carreta y ese canciller estaba leyendo uno de estos mismos versículos de un rollo, un gran rollo. Era el rollo del profeta Isaías. Y él estaba confundido, preocupado a medida que leía. No podía entender qué es lo que estaba leyendo. Y Felipe le dijo, ¿qué estás leyendo? ¿De qué estás leyendo? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Él estaba leyendo en voz alta, como hacían en aquel entonces. Y él dijo, ¿cómo podría yo entender? ¿Quién es este? ¿De quién está hablando el gran profeta? ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de alguien más? Y Felipe sabía la respuesta. Oh no, le dijo, oh no, está hablando al respecto de mi Salvador. Está hablando al respecto de mi Señor. Y Felipe le dijo a ese canciller etíope, ese gran hombre, que era el gobernador en efecto de Etiopía en aquel entonces. Él estaba representando a la reina de Etiopía. Le dijo a este hombre, a este canciller, está aquí hablando de Cristo, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, que vino a la tierra, sufrió y murió en la cruz del Calvario para poder llevar el pecado de todos los que creerían en él. Él se levantó de los muertos al tercer día y ascendió al cielo. Y hay miles de nosotros, miles de miles, que le hemos encontrado, que hemos venido a Él, que le hemos dado nuestra vida y hemos probado su fidelidad y le amamos y caminamos con Él. Y Él nos bendice y Él nos ha cambiado nuestra vida. Y ese canciller fue convertido, fue salvo como resultado de esa conversación. Y él vino a Cristo, él mismo, y rindió su vida a Cristo. Y él fue el primer africano en ser salvo. Bueno, pues es la primera vez que se narra que un africano era convertido. Tal vez no era el primero, tal vez no. Pero ese fue el principio de cómo llegó el Evangelio al norte de África y miles de personas serían salvas. Pero esa es otra historia, queridos amigos. Aquí tenemos al profeta Isaías, la caída del hombre, la depravación o corrupción de la raza humana, nuestra gran necesidad del perdón de Dios. Y si no venimos a Cristo estamos perdidos. Y también vimos aquí lo que Cristo ha hecho para comprar la salvación y el perdón al sufrir y morir en lugar de todos aquellos que sean suyos y que se rindan a Él y que le encuentren ellos mismos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, queridos amigos. Y este es el llamado de Dios. Ven ahora. Y dice, razonemos. Dice el Señor, escúchale a Él. No dejes que pase tu vida, no desperdicies tu vida en este mundo. Solamente avanzando, simplemente buscando algo de felicidad y satisfacción con las cosas materiales e insultando a tu Dios e ignorándole. Porque de otro modo, aquel que pudo haber sido tu Salvador tendrá que ser tu juez. Queridos amigos, no podemos ver nuestra necesidad de salvación
si no entendemos nuestra gran depravación delante de Dios y nuestra pecaminosidad. Ven a Cristo. Oremos juntos. Oremos juntos. Señor, míranos. Ayúdanos a todos. Muéstranos estas cosas. No nos dejes en ignorancia, Señor. No nos dejes pensando en nada de ti, apartándonos y rechazando la salvación del cielo. Señor, ven y obra en todo corazón. Pedimos esto en el nombre de nuestro amado Salvador, por amor de su nombre. Amén.